Buenas, cordial saludo. Hoy venimos a hablar de los métodos iterativos para resolver sistemas lineales, método de Jacobi y método de Gauss-Seidel. Con mis compañeros José Rodolfo Medellín, Isaías Hernández Sandoval y mi persona Yandra Salas Alemán. Antes de empezar a hablar del método de Jacobi, es importante saber que es un método iterativo y que estos métodos se usan cuando no se conoce un método para obtener la solución de forma exacta. También se utilizan cuando el método para determinar la solución exacta requiere mucho tiempo de cálculo, cuando una respuesta aproximada es adecuada y cuando el número de iteraciones es relativamente reducido. En el método de Jacobi, este método sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales más simples y se aplica solo a sistemas cuadrados, es decir, a sistemas con tantas incógnitas como ecuaciones. Este método iterativo fue descubierto por Carl Jacobi, que lleva su nombre, un matemático alemán. Descripción del método de Jacobi. Primero, debemos determinar la ecuación de recurrencia. Para ello, se ordenan las ecuaciones y las incógnitas de la ecuación y se despeja la incógnita. En la notación material se escribe como, lo vemos en pantalla, x es igual a c más 3b, donde x es el vector de las incógnitas. Segundo, se toma una aproximación para las soluciones y a esta se le designa x sub 0. Se itera en el ciclo que cambia la aproximación. xy más 1 es igual a c más bx. La convergencia de este método. Bueno, aquí encontramos que uno de los principales problemas de los métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger. Es decir, va a producir una sucesión de aproximaciones cada vez efectivamente más próximas a la solución. Es el caso del método de Jacobi. No existe una condición exacta para la convergencia. Lo mejor es una solución que garantiza la convergencia. ¿Y cuál es la solución que garantiza la convergencia en este caso? Pues que tengamos una matriz estrictamente diagonal dominante. Cuando dice que puede converger incluso sin esta condición no se satisface, es que podemos encontrar una matriz que no es estrictamente diagonal dominante y que converge. Sin embargo, lo que se quiere es garantizar. ¿Y cómo se garantiza? A través de una matriz diagonal dominante. Mi compañero más adelante le va a explicar qué es una matriz diagonal dominante, pero básicamente es aquella que en elemento de sus diagonales el valor absoluto de esos elementos va a ser mayor a lo que los acompaña. Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar el ejemplo del método de Jacobi para la solución de un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones de 4x4, 4 ecuaciones. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si la matriz que forman los coeficientes de este sistema es una matriz diagonal dominante. En este caso lo es. ¿Por qué lo es? Porque todos los números o todos los valores que conforman la diagonal son mayores a la suma de los valores absolutos de los otros números que los acompañan. En este caso, el valor absoluto de 10 es mayor a la suma del valor absoluto de menos 1, 2 y 0. El valor absoluto de 11 es mayor a la suma del valor absoluto de 1, menos 1 y 3. Y así con las otras dos filas. Entonces, a continuación tenemos una visión general de la ecuación que vamos a utilizar para iterar en cada caso en este método. N hace alusión a la X que vamos a encontrar, si sea X1, X2, X3. B hace alusión al vector o al resultado de cada ecuación, por decirlo así. En este caso B1, B2, B3, B4, dependiendo de la X que vayamos a encontrar. Y A hace alusión al coeficiente que acompaña cada incógnita. Bien, entonces procediendo con el ejemplo, nos damos cuenta cómo queda la ecuación representada para cada incógnita. Empezamos con X sub 1. Entonces sería B1 menos A12 por X2 menos A13 por X3 menos A14 por X4. En este caso no conocemos el valor ni de X1, ni de X2, ni de X3, ni de X4. Entonces asumimos un vector inicial que sería 0. Es decir, que todas las X valdrían 0.
Entonces, a la hora de reemplazar en nuestra ecuación de iteraciones, la que vamos a iterar, el valor de x sería 0 en la primera iteración. Sería el famoso x sub 0 que dijo mi compañera al inicio. Entonces, tendríamos en el caso de x sub 1, b1, que sería 6, restado menos a12, que sería menos 1, menos x2, que sería 0, a13, que sería 2, x3, que sería 0, y a14, que es 0, y x4, que sería 0. A esa resta de arriba la vamos a dividir sobre el coeficiente que estaba al lado de x1, que sería 10. Y ese primer valor de x1 es 0,6. Y así hacemos con cada respectiva x. Aquí tenemos x2, b2 sería 25, a21 sería menos 1, x1 sería 0, a23 sería menos 1, x3 sería 0 y a24 sería 3 y x4 sería 0 porque estamos iniciando la iteración con 0. El valor de ahí sería 2,27, 2,227, 27, 27 es un número periódico que se repite. Con x3 sería b3 menos a31, x1 menos a32, x2 menos a34, x4 sobre a33. Como se pueden dar cuenta en cada ecuación, cuando la x pasa, la x que vamos buscando, su coeficiente es el que va a dividir la recta de las demás. En este caso tenemos que el valor de x3 nos dio menos 1,1 y al final el valor de x4 nos dio 1,87. Estos valores son importantes porque estos van a ser los nuevos valores de cada x cuando vayamos a seguir el proceso. Y así hasta que encontremos una convergencia, la cual vamos a representar en una tabla como la siguiente. Aquí ya tenemos una tabla con todas nuestras iteraciones. En este caso hicimos 8 iteraciones. Entonces, tenemos los valores de entre cada iteración. Que fueron asumiendo x1, x2, x3 y x4, con las ecuaciones anteriormente vistas. A cada una le calculamos su valor relativo, su valor absoluto, para saber qué tan efectiva fue la iteración. Los valores en rojo son los valores que más se acercan al rango aceptable, que sería 5%, o sea, tiene que ser menor de 5% para asumir que nuestras iteraciones están siendo correctas o se están acercando a la solución del sistema, en este caso la solución de cada una de las X. Ya, por ejemplo, en X1 tenemos 3 valores que se acercan, ¿sí? Que en la sexta iteración, la séptima y la octava, principalmente la sexta. Tenemos en X2 la cuarta y quinta, en X3 la quinta y en X4 la sexta iteración. Son los valores más cercanos que obtuvimos respecto a la solución de cada X. Al final van a notar que el otro método es un poco más efectivo. Ahora hablaremos del método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es muy semejante al método de Jacobi, mientras que el de Jacobi se utiliza el valor de las incógnitas para determinar una nueva aproximación. Como lo mencionaba el compañero Isaías, en el de Gauss y Seidel se va utilizando los mismos valores de las incógnitas recién calculadas en las mismas iteraciones y no en la siguiente. Este método fue acuñido o descubierto por el matemático alemán Johann Gauss. Descripción del método de Gauss. Primero, como lo vemos en pantalla, determinar si se trata de una matriz estrictamente dominante, diagonal dominante. Ya lo han explicado, lo que es una matriz diagonal dominante. Se despejan las variables x e y, se coloca un valor inicial arbitrario denominado semilla. Comienza la iteración para obtener la primera aproximación x1 y y1 y se sustituye la semilla en la primera ecuación del paso 2 y el resultado en la segunda ecuación del paso 2. Se procede en forma similar para obtener la segunda aproximación de la solución del sistema de ecuaciones, así hasta llegar a la iteración final. La convergencia, al igual que el método de Jacobi, también se debe garantizar la convergencia de este. ¿Y cómo se garantiza? Pues obteniendo una matriz estrictamente diagonal para que se pueda garantizar la convergencia. A continuación vemos un ejemplo de Gauss-Seidel, pero antes es importante recalcar que la diferencia de estos dos métodos radica en que se desea encontrar un nuevo valor de una
xy, además de usar los valores anteriores de las x. También utilizan valores actuales de las x encontradas. Continúa mi compañero explicando el ejemplo de Gauss y Diel. Ok, buenos días. Bueno, primero que todo podemos decir que el método de Gauss-Diel es un método mucho más sencillo y con un porcentaje de aproximación mucho más rápido en comparación al método de Jacobi, debido a que en este método aplicamos el sistema de ecuaciones, vamos a ir iterando con los resultados de las aproximaciones, de los resultados de las iteraciones de las ecuaciones pasadas. Entonces, primero que todo tenemos este ejemplo. Este es el mismo ejemplo que utilizó mi compañero para aplicar el método de Jacobi. Lo vamos a utilizar en este también con un vector inicial de 6, 25, menos 11 y 15. Antes que nada, vamos a comprobar que comprobamos que la matriz aumentada es estrictamente diagonal dominante. Pues sabemos que cuando una matriz aumentada es estrictamente diagonal dominante, pues los valores de A sub i van a ser mayores que la suma de los valores absolutos de la fila que la acompaña. Es decir, que el valor absoluto de 10 es mucho mayor que el valor absoluto de menos 1, más el valor absoluto de 2. Valor absoluto de 11 es mayor que el valor absoluto de 1, más valor absoluto de 1, más valor absoluto de 3, y así se hace con las otras dos filas. Con esto comprobamos que la matriz es diagonal estrictamente dominante. Entonces, primero que todo despejamos x1 para la primera iteración del sistema de ecuaciones. Nos queda que x1 para la primera iteración es 1 sobre 10 de 6 más x2 con el valor del vector inicial menos 2x3 con el valor del vector inicial. De ahí despejamos del sistema de ecuaciones a x2 para la primera iteración de la fórmula de la segunda ecuación y reemplazamos x1 para la primera iteración en ella. Entonces nos queda que x2 para la primera iteración es igual a 1 onceavo de 25 más x1 con el valor de la primera iteración, menos x3 con el valor del vector inicial, menos 3 veces x4 con el valor del vector inicial. Luego de esto se despeja x3 para la primera iteración y se reemplazan aquí los valores de x1 y x2 calculados en la primera iteración, en las dos primeras iteraciones pasadas. Entonces nos queda que esta ecuación nos queda como 1 sobre 10 de menos 11 más 2 veces x1 del resultado de la primera iteración más el resultado de la primera iteración de x2 más el resultado de la primera iteración de x4. Y por último se despeja a x4, 1. Y reemplazamos aquí a x2, 1 y x3, 1. Entonces nos queda que x4 para la iteración 1 es igual a 1 octavo de 15 menos x a la 2 de la primera iteración más x3 para la primera iteración. Entonces, todo esto, y al hacerlo continuamente para seguir con las iteraciones, nos produce un proceso iterativo, el cual nos da una fórmula general para hallar las siguientes iteraciones de estos x sub i. Entonces nos queda que x1 es igual, x1 a la k más 1 es igual a 1/10 de 6 más x2 a la k menos 2 x3 a la k. x2 a la k más 1 es igual a 1 onceavo de 25 más x1 a la k más 1 menos x3 a la k menos 3 x4 a la k. x3 a la k más 1 es igual a 1/10 de menos 11 más 2x1 a la k más 1 más 2 más x2 a la k más 1 más x4 a la k. Y x4 es igual, x4 a la k más 1 es igual a 1 octavo de 15 menos x2 a la k más 1 más x3 a la k más 1. Aquí podemos ver que, como se dijo anteriormente,
pues las iteraciones se están haciendo de tal forma que se aplica o se usa el valor de la iteración calculada anteriormente por los X pasados. Entonces, para todo esto es para las iteraciones K igual 0, 1 hasta N. Entonces, aplicando la primera iteración, tenemos que X1 para la primera iteración es un décimo de 6 más 25 menos 2 menos 11. Todo esto aplicando los valores del vector inicial. Esto nos da que 5,3. Para X2 aplicamos el valor de X1 en la primera iteración, que es 5,3, menos el valor de X3 y el valor de X4 en el vector inicial aplicados en la fórmula, que nos da que eso es 1,3. Siguiendo este proceso, aplicamos X1, el resultado de X1 en la primera iteración y el resultado de X2 en la primera iteración, que es 5,3 y 1,33 respectivamente, y el valor de X4 en el valor del vector inicial, que es 2. Esto nos daría que X3 para la primera iteración es menos 1,827. Y por último, para X4, bueno, entonces siguiendo con las iteraciones, tenemos que hallar los valores de X1, X2, X3 y X4 para la iteración 2, usando los valores de la iteración pasada de X1, X2, X3 y X4. Estos valores, aplicando la fórmula a cada uno de estos, nos da que X1 es igual a 1,0984. X2 para la segunda iteración es 1,8027, 52,273. Y X3 es igual a menos 0,99136. Entonces, este vector nos quedaría como el vector para la segunda iteración quedaría como vector X1, 2, X2, 2, X3, 2 y X4, 2 es igual al vector 1,0984, 1,8027, 52,273, menos 0,99, 13,67, 273 y 1,5257, 35 y 0,57. Todo esto se va a repetir de tal forma de que nos vayamos acercando y nos vayamos acercando a un valor aproximado y hagamos que este sistema de ecuaciones converja a un valor determinado. Por lo tanto, tenemos ya los resultados. Siguiendo el proceso del proceso iterativo, tenemos ya los resultados de cada uno de los X sub i para las primeras 8 iteraciones. Y comparando esta tabla aplicada al método de Gauss-Seidel, comparada con la tabla que expuso mi compañero usando el método de Jacobi, podemos darnos cuenta de que este método es mucho más rápido en su convergencia. Este método converge mucho más rápido, aunque cabe aclarar que el sistema de ecuaciones tiene una convergencia un poco lenta, pues nos podemos dar cuenta por los valores de los decimales que este método converge mucho más rápidamente que el método de Jacobi, debido a que se usan los valores de las iteraciones pasadas de los X sub i, por lo cual este sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Seidel, pues va a converger mucho más rápidamente. Muchas gracias.